Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos que nos acompañan el día de hoy. Como dijo Rodrigo, soy Adalberto Palma, orgulloso y agradecido miembro del Consejo de Diálogo en México. Inicio esta breve introducción con una cita del estudio realizado por el Instituto Roosevelt, presidido por Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, titulado Reescribiendo las reglas. Dice así: la desigualdad no es inevitable, es una decisión que se materializa con las reglas que se emiten para estructurar a la economía. Para entender en su gran dimensión este problema, se debe examinar el arreglo existente de leyes y políticas que están en el escenario. Las reglas que determinan el balance de poder entre los sectores público y privado, los empleadores y los trabajadores, la innovación y el crecimiento inclusivo, y todos aquellos otros intereses que constituyen el arreglo económico persistente. Hasta aquí la cita. Con ella como referencia, y considerando los retos que enfrenta México, que recuerdan de alguna manera, como lo hemos escuchado en los paneles anteriores de esta serie, el ambiente mundial y nacional durante el periodo denominado New Deal, en el ASPEN México, y con el apoyo de su presidente, licenciado Luis Gerardo del Valle, y su staff, se convocó al diálogo a un comprometido, informado y experimentado grupo de individuos, a contribuir con sus puntos de vista e ideas constructivas y propositivas para aprender y sugerir cursos de acción para enfrentar los retos que, como lo mencioné, enfrentamos como sociedad. ASPEN contribuye así a la discusión plural que le caracteriza para iniciar con ideas el establecimiento, incidir con ideas al establecimiento de una mejor sociedad para todos. Hoy concluye la serie con el panel denominado Un New Deal en y para México. Hasta ahí mi introducción y ahora pasaré a temas logísticas del día de hoy. El licenciado Luis Gerardo del Valle, quien es licenciado en Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Comercial de la Universidad de Cambridge, maestro en Derecho Fiscal Internacional por la Universidad de Nueva York, socio fundador y director general del Valle Torres SC y socio y director general de Jauregui del Valle, presidente del Consejo de Administración de la Fundación hacia arriba, miembro del Consejo Nacional de American Chambers, asimismo, miembro de la Legión de Honor Nacional de México y, como lo mencioné al principio, presidente del Aspen Institute en México por el periodo 2019 a 2021. Él hará la introducción y la contextualización de la discusión del día de hoy, la cual será moderada por el doctor Juan Carlos Moreno Brid, quien es doctor por la Universidad de Cambridge, maestro en Economía por el CIDE, matemático por la UNAM, profesor titular de la Facultad de Economía por la UNAM, investigador nacional, anteriormente fue director adjunto y coordinador de investigación de la CEPAL, cofundador de la World Economic Association, la segunda mayor organización del gremio a nivel mundial, presidente del Consejo Directivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, miembro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM y del Consejo Asesor Técnico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Él será el moderador y participarán por orden estrictamente alfabético los doctores Patricia Armendáriz, quien es doctora en Economía de la Universidad de Columbia, con tesis Determinantes del Sistema Laboral Informal. Es directora general de Financiera Sustentable, sociedad financiera popular dedicada al financiamiento de proyectos para microempresarios que ofrecen a la base de la pirámide. Además, es consejera de Banorte, asesora de varias empresas para mejorar su gobierno corporativo, administración y consecución de fondos para crecer. Fue directora asociada en el Banco de Pagos Internacionales, presidente del Consejo de Administración de Banorte y vicepresidenta de Supervisión Bancaria de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El doctor Ricardo Rafael, quien es periodista, académico y escritor, director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la UNAM, profesor de asignaturas en el CIDE y conductor del programa Espiral y Calle 11 de Canal 11. No hay lugar común y en la mira de ADN 40. También es colaborador en la mesa de análisis del noticiero Así Amanece. Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, maestro en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración de la ENA y doctor en Economía y Políticas Comparadas por la Escuela de Graduados de Claremont. También está con nosotros el doctor Antonio Reyes, quien es licenciado en Economía de la Universidad Veracruzana, doctor en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Strathclyde, Escocia, en el Reino Unido. Ha sido secretario técnico de la Comisión en el Senado de Deuda y de Financiamiento. Se ha desempeñado hasta la fecha como consultor en diversas instituciones.
Ha trabajado en el sector central y paraestatal del Gobierno Federal de México. Fue coordinador de la negociación del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el programa de educación a distancia en México y ha sido consultor internacional para distintas instituciones educativas. Y finalmente, también está con nosotros el doctor Héctor Juan Villarreal, quien es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey. Cuenta con una maestría y un doctorado en especialidad de microeconomía aplicada por la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. Fue director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, profesor investigador en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado del Food System Research Group de la Universidad de Wisconsin. En la actualidad, es director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005 y se desempeña como profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Al final de la discusión, el doctor Bernardo González Arechiga, quien es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey y maestro en Economía de la Universidad de Essex en Inglaterra, doctor en Economía con la especialidad de Desarrollo Económico en la Universidad del Sur de California. Ha participado en el área de investigación y docencia en diversas instituciones del sector público y privado, además de ser autor de libros y más de 60 artículos publicados en México y en el extranjero. Ha sido subdirector académico del Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, director de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, director de Planeación y director general adjunto de Derivados en la Bolsa Mexicana de Valores, director general de Mexder y su fundador, coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República para Políticas Públicas y fue vocal independiente de la Junta de Gobierno. Él hará un sumario de la serie que, como mencioné, hoy culmina. Por cierto, debo decir que el material de la serie estará disponible para todos a través de la página de Aspen, ¿sí? Y agradezco de nuevo a los asistentes a este y a los anteriores paneles por su presencia. Agradezco a Luis Gerardo la oportunidad de haber colaborado en este proyecto. Le cedo ahora la palabra a él para proceder con este panel. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, querido Adalberto. Muchas gracias a nuestros panelistas, a los panelistas del día de hoy por estar presentes. Decía yo antes de iniciar este evento que somos realmente afortunados los que estamos aquí de poder presenciar un debate y un diálogo como el que se dará lugar el día de hoy entre los participantes en este evento. Somos realmente privilegiados de poder escuchar a intelectuales de la talla que están presentes en este evento y agradezco a Adalberto Palma el gran esfuerzo que ha realizado para poder convocar a panelistas de esta talla y a poder organizar un evento alrededor de un tema tan importante, tan especial para México y para la humanidad en el momento en que vivimos. ¿De dónde surge la idea de organizar un panel de esta naturaleza y con este tema? En el siglo XX, allá a finales de la década de los 20, en el año 1929, la humanidad vive lo que se le denomina la Gran Depresión. En el año 1929 empieza y continúa al inicio de la década de los 30. Hoy se dice, viviremos una de las más grandes crisis económicas de todos los tiempos. Algunos dicen que será una crisis económica la segunda más grande que ha vivido la humanidad después de la Gran Depresión de 1929 y otros indican que esta pudiera superar la anterior. Como sucede en todos los casos económicamente, es difícil prever lo que sucederá. Ojalá y la crisis quede lejos de la de 1929, probablemente en segundo lugar, y ojalá los deseos son que quede lejos. Es muy difícil anticipar o prever lo que va a suceder económicamente. Pero es por ese motivo que Aspen Institute México, con la colaboración de nuestro consejero Adalberto Palma, decidimos convocar a algunos de los más grandes intelectuales de México
y de Estados Unidos, expertos en lo que sucedió en aquel momento. En primer lugar, tuvimos el webinar número 1, en donde Jonathan Alter, quien es un intelectual experto en Franklin Delano Roosevelt y en la Gran Depresión, expuso lo que sucedió en aquel país en ese momento. De lo más importante, nos quedamos con el tema de que la Gran Depresión provocó medidas de parte de Franklin Delano Roosevelt que tendieron no solamente a favorecer a los más necesitados a través de programas sociales, sino también derivó en un gasto muy importante en infraestructura en los Estados Unidos de América y en la reforma de todo el sistema financiero de los Estados Unidos de América para provocar salir de la crisis, que la banca participara en el otorgamiento de créditos y en las medidas económicas que están tomando para salir de la crisis, y también evitar que pudieran haber decisiones irresponsables de parte de la banca o el sector financiero que pudieran haber provocado caer otra vez en la crisis. Un tema que me llamó la atención de manera muy importante, que expuso Jonathan Alter y que conté de manera puntual, pues dijo muchas veces la palabra nobleza, la palabra generosidad de parte del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Es decir, el presidente Franklin Delano Roosevelt era un hombre que por encima de todo estaba preocupado por su población y por el sufrimiento que estaba viviendo el pueblo americano como consecuencia de la Gran Depresión. Y es por eso que se toman todas estas medidas. Posteriormente tuvimos el webinar número 2 hace exactamente una semana, en donde participaron gente de la talla de la doctora María Eugenia Romero, catedrática del UNAM. Moderó en ese webinar Ricardo Solís, participó Jorge Esquiabón, el doctor Víctor Godínez y el doctor Rolando Cordera, y fue un panel que se centró en lo que sucedía en México en la época de la Gran Depresión. Me pareció de manera muy interesante cómo se centró en el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Hay que tomar en consideración que el general Lázaro Cárdenas del Río llega tarde, si lo vemos desde la perspectiva de la Gran Depresión, y sin embargo, por las políticas tomadas en su gobierno, pues fueron políticas muy importantes para impulsar el desarrollo económico y finalmente provocar la salida de la Gran Depresión. Y sin embargo, debemos de tomar en consideración que en el momento en que surge la Gran Depresión en Estados Unidos, y se dice que cuando a Estados Unidos de América le da catarro, a México le da pulmonía, cuando sucede esto, pues los gobiernos que tuvieron que enfrentar la crisis de manera inicial, pues fueron los gobiernos de Plutarco Elías Calles, de Pascual Ortiz Rubio, de Abelardo L. Rodríguez, de Emilio Portes Gil, y así se tomaron medidas muy importantes que creemos que sería difícil aislar o individualizar las medidas tomadas por el general Cárdenas sin tomar en consideración lo que sucedió con anterioridad. Y así el presidente Pascual Ortiz Rubio, por ejemplo, desmonetizó el oro, acuñó monedas de plata. En un inicio se cuidó un equilibrio en el presupuesto, se invirtió de manera importante en ferrocarriles, en presas, en riego,
entre muchos otros carreteras, entre otros. Entonces hubo una gran inversión en su momento en infraestructura, manteniendo un presupuesto equilibrado. Y conforme fue avanzando el tiempo, se dice, el gobierno mexicano tomó la decisión de empezar a incurrir en déficits con la finalidad de que esta medida pudiera permitirle al gobierno invertir más en infraestructura, provocar más gasto público y así calentar la economía para poder salir adelante de la Gran Depresión. También en aquella época hubo decisiones en su momento de aumentar impuestos, específicamente uno de los impuestos que se aumentó o estableció fue el impuesto a la cerveza, y esto provocó que el declive en la recaudación del gobierno de México se viera compensado con estos nuevos impuestos, además del déficit del que se incurrió, que permitió entonces mantener el gasto público e incluso incrementarlo con la finalidad, como decía yo, de ejercer a través del gasto público una medida que pudiera provocar un calentamiento de la economía y así salir de la crisis. El día de hoy tenemos un panel verdaderamente de lujo. Ya lo presentó nuestro consejero Adalberto Palma, y el objetivo del panel de hoy es provocar una discusión entre los intelectuales aquí presentes y pensar, dirimir, discutir, polemizar, que es una de las tareas de Aspen, si estas medidas a las que me he referido pudieran tomarse en este momento, en los años venideros, tomando en cuenta que se ha tenido en este momento que ejercer o que tomar recursos de algunas de las reservas, es decir, lo que dicen algunos economistas, en el momento en que entramos en la crisis, lo primero que se puede hacer es tomar lo que denominan la low hanging fruit, o sea, la fruta que está a la mano de los árboles, y esa es la fruta que de alguna manera se ha estado ejerciendo en este momento. Y es muy probable, sin poderlo asegurar, que enfrentaremos una situación económica mucho más delicada en los meses y en los años venideros. Y acá la pregunta será si hará sentido un mayor déficit, si hará sentido un mayor gasto público, si hará sentido una mayor inversión en infraestructura, si hará sentido incrementar las reservas internacionales y si hará sentido tomar algunas de las medidas que se tomaron en aquellos años de la década, finales de la década de los años 20, la década de los años 30, y como decía yo, las medidas no necesariamente fueron las mismas, porque en un inicio se hablaba de un presupuesto equilibrado y después se desequilibra iniciando con los déficits. Entonces será muy interesante escuchar a nuestros panelistas qué tienen que decir al respecto. Son opiniones pues, sumamente importantes, y pues estamos en Aspen muy entusiasmados de estar hoy de manteles largos con intelectuales de la talla que nos acompañan. Muchas gracias nuevamente a los panelistas, muchas gracias a todos los que nos acompañan, nos sentimos muy, muy honrados, muy privilegiados, y cedo la palabra a Juan Carlos Moreno, Moreno Brid, quien estoy seguro que conducirá con mucho tino la moderación de este panel. Tu micrófono, Juan Carlos. Está tu... Ya. ¿Ya está?
Pero bueno, muchísimas gracias, es lo que había dicho, si no se perdió gran cosa. Quisiera nada más subrayar un par de cosas, Luis Gerardo, de lo que habíamos hablado anteriormente, Adalberto, tú y yo, y Bernardo, cuando empezó esta idea, y que está, yo creo que muy bien ilustrado en la frase que tomó Adalberto para anunciar este panel, una frase de Roosevelt. Hay tantas y tantas cosas que hizo que era muy difícil esta selección, pero la que puso Adalberto y que está en la página del panel de la Aspen es: estamos en un punto en la historia lleno de promesa, pero lleno de peligros. El mundo se va a mover hacia adelante, hacia la unidad y a la prosperidad compartida, o si no, se va a mover hacia atrás y de manera separada. O sea, el énfasis es en la unión. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa reflexión que saca de Alberto y que sacaste tú para motivar todavía más la discusión en este panel, creo que mantiene, que tiene mucha relevancia, porque más allá de las políticas puntuales, es cómo se le hizo en ese entonces, digamos, 2 seminarios en los cuales, bueno, fue un momento histórico, como tú bien lo dijiste, ¿no, Luis Gerardo? Entonces yo le pediría a nuestros panelistas que con el ánimo de construir, porque de destruir siempre es mucho más fácil, ¿no? Pero de construir 4 temas grandes, además de lo que ellos quieran rescatar, es cuáles eran las semejanzas y diferencias significativas en términos de economía política y retos del New Deal de esa época que analizamos o de la época de Cárdenas con lo que pasa hoy en día. 2, qué características, qué apoyos para construir ese New Deal, ese nuevo acuerdo, porque no es nada más de la mente de Roosevelt que salen estas ideas o de la mente de Cárdenas, es todo un compromiso político que hacen los actores relevantes. Punto 3, lo que tú tocaste muy bien, Luis Gerardo, las políticas económicas, las sociales, el financiamiento, que deben de ser la base para enfrentar los retos de corto plazo y de largo, ¿no? Porque siempre decimos que el corto y el largo son distintos, que es muy cierto, pero los dos empiezan el mismo día que es hoy. Y luego identificar cuál es el papel de los actores principales en este esfuerzo, económicos, políticos, sociales, etcétera, temas que con Bernardo hemos explorado muchísimo. Entonces les voy a pasar la palabra presentándoles antes a 2 amigos. Uno, este amigo se llama Un Minuto, que cuando lo vean aparecer quiere decir que queda un minuto. Luego hay otro amigo que se llama Fin. Entonces, dicho todo eso, me voy a aportar como moderador del segundo panel, Biden-Trump. Le paso la palabra a Patricia o a la doctora Armendáriz con todo cariño y respeto. Tienes 10 minutos, Pati. La primera intervención de cada uno será 10 minutos y luego seguido de una segunda intervención de 5 minutos para que reaccionen ustedes a los comentarios de los demás colegas con los que están compartiendo la mesa. Un honor estar aquí con ustedes. Patricia, todo tuyo. Muchas gracias. Yo quisiera referirme a 2 puntos importantes que he encontrado en el análisis que me encargaron. En primer lugar, me quisiera referir a las similitudes en algunas de las medidas tomadas en la época del New Deal y las tomadas en México recientemente por el gobierno actual. Encuentro los puntos siguientes. Una se refiere al equilibrio en el presupuesto público con recorte de salarios. 2, créditos, énfasis en infraestructura a través de créditos a la vivienda, refinanciamientos de hipotecas, ley de asistencia a la reforestación, desarrollo regional a través de agencias especiales, construyendo represas y apoyando a familias, ley de reestructuración agrícola para mantener precios y la ley de recuperación industrial que encuentro con grandes similitudes en la parte de administración de obras públicas para generar empleo, y una importante que nos cayó como anillo al dedo con el TEMEC, que es el fortalecimiento de la fuerza laboral a través del uso de sindicatos. Seguridad social a enfermos, ancianos y desempleados. Otra vez reforestación, control de inundaciones, electrificación rural, obras de drenaje, plantas de aguas residuales, edificios escolares, erradicación de barrios de emergencia, becas infantiles, Administración Nacional de la Juventud, pensión universal y apoyo a discapacitados, entre otras. Y ahora quisiera referirme a algo que también encontré durante mi investigación alrededor de la diferencia entre el concepto de gasto público y déficit como los detonadores de la recuperación en los 2 ejemplos que nos ocupan, tanto el periodo del New Deal como el periodo
cardenista. En primer lugar, sí se nota una decidida iniciativa de inversión, tanto pública como privada, donde la inversión pública es muy enfocada a la infraestructura y fuerte apoyo a la inversión pública respecto a la privada, algo que me llamó mucho la atención, donde parecería ser que un indicador líder de confianza en el inversionista es que arranca el gobierno con sus inversiones iniciales. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, esta llegó a ser al principio 1.7 veces la privada, la gubernamental, pero generando un círculo virtuoso donde la inversión privada llegó a ser al final, en los 40, 300 veces la inversión pública. Otro círculo virtuoso que también me llamó mucho la atención es donde el gasto público aumentó a un 8.3% anual y el producto a un 8.7% anual, pero el ingreso fiscal creció en un 10%. Es decir, no hubo necesidad de generar muchos gaps en déficits como para lograr una intervención decididamente estatal en inversión pública. Obviamente, hay consideraciones en el caso del New Deal de lo que no se debe hacer, que nada más las voy a pasar rápidamente para efectos de lo que podía pensarse en nuestro caso, que es un aumento en los impuestos que generó posiblemente la crisis del 38, que los precios realmente, como fue una época deflacionaria a diferencia de la nuestra, se usó mucho énfasis en aumento de precios, en intervención de precios, donde esos aumentaron más que las cantidades y por lo tanto el empleo tardó en recuperarse hasta 1943. Y una regulación excesiva de precios y salarios que terminó en muchos casos con amparos importantes de empresas que dieron marcha atrás a iniciativas que pudieron haber sido favorecedoras. La variable predominante que yo encuentro es un gasto público como instrumento de expectativas de confianza en la inversión. Sin embargo, es importantísimo también ver si es gasto o déficit, porque muchas veces, incluso entre los keynesianos, es el manejo del déficit el que se califica como una variable virtuosa. Y una cosa que encontré muy sorpresiva para mí fue que existe evidencia suficiente de que FDR fue muy austero y el déficit general como porcentaje del Producto Interno Bruto fue muy bajo. Quiero decir que muchas veces fue compensatorio el gasto de gobierno del federal con respecto al de los estados y viceversa. Si sumamos todos y sacamos un déficit general, es un déficit muy bajito con respecto al Producto Interno Bruto. En el caso del periodo cardenista, es aún más puro cuando vemos que su expansión fue en un ámbito de déficits muy pequeños con respecto del PIB y que la dupla observada de expansión gubernamental e inflación no necesariamente lleva a la conclusión de que el gasto fue financiado a través de un déficit, porque el déficit aislado como una variable estadística se puede comprobar que fue muy bajo. Mi conclusión básica, pues, es de lo que tenemos que aprender de ambos periodos, que se logró un maridaje muy afortunado entre inversión pública y privada, retroalimentando ambas, donde el crecimiento en la inversión privada genera ingresos gubernamentales para inversión pública, y que ambos periodos lograron esto en ausencia de déficits, señalando incluso tal vez que dicha ausencia fue un elemento de éxito del programa. Un hecho comparativo también se da cuando comparamos el déficit, por ejemplo, de Estados Unidos incurrido para la recuperación comparado con el de México actual. En un extremo, Estados Unidos gasta trillones de déficit, equivalentes casi al 14% con respecto a su Producto Interno Bruto. Y del otro lado, estamos en México con apenas pírricos déficits del 1%. Y sin embargo, cuando vemos la incidencia en la recuperación,
Estados Unidos se perfila con cerrar con un menos 3.5% de crecimiento de su PIB anual este año y recuperar su crecimiento total en el próximo año, mientras que México, en el mismo periodo, con la 14ª parte del déficit, ha logrado una recuperación de acuerdo con el índice de actividad económica de INEGI, donde el sector servicios cae de 120 a 90 y ya llevamos un rebote a 110. Y el de manufacturas cae de 100 a 70 y ya va en un rebote en 90. O sea, la recuperación diferenciada entre México y Estados Unidos no coincide con el gasto incurrido, con el déficit incurrido en ambos países. Y además hay evidencias de que esta recuperación mexicana se ha dado con solo el esfuerzo empresarial, que no ha mostrado necesitar aletas extras para nadar, a decir de los bajos apoyos que han utilizado la ventanilla de Banxico, por ejemplo. O sea, es mínimo lo que han acudido en la oferta de Banxico para apoyo empresarial. En términos del PIB, pues, México se perfila con las nuevas cifras de recuperación que estamos viendo, que son sorprendentemente positivas, con cerrar con un menos 6.5 este año y recuperar 4.5 de ese 6.5 del próximo año, posponiendo nuestra vuelta a flote hasta 2021, pero que no creo que pudiéramos haber logrado llegar a 2020 con las elasticidades que estamos mostrando de 14 veces el Producto Interno Bruto. Basándonos en las enseñanzas históricas que nos ocupan, pues considero que el reto es generar ese 1-2 de coordinación pública-privada de acompañamiento, donde el énfasis redistributivo sea un común denominador, como en las enseñanzas de ambos ejercicios históricos, y donde sí es necesario el gasto público como acompañante y tal vez hasta indicador líder para la recuperación y el crecimiento. Y creo que eso solamente se logrará con diálogo, confianza y unión entre ambos sectores. Otra enseñanza importante del New Deal que no me voy a cansar de enfatizar es la rehabilitación. Estamos por terminar, Pati, estamos casi terminando. Es la rehabilitación del sector financiero. Necesitamos una regulación que realmente fortalezca el regreso al crédito hacia las pequeñas y medianas empresas que no tenemos. Muchas gracias. Pati, muchísimas gracias. Este énfasis, este señalamiento de los círculos virtuosos maravilloso y los demás puntos igual de relevantes. Muchísimas gracias. Pasamos en orden alfabético ahora con Ricardo Rafael. Bienvenido, Ricardo. Que me vas a dar. Saludos a Gerardo del Valle, a Alberto Palma y Aspen por esta oportunidad. Y pues sí, desde luego en esta época tan de incertidumbres, a visitar épocas que en el pasado le hayan mostrado a la humanidad cómo salir resiliente de estas crisis es de lo más útil. Y en este sentido vale la pena hacer un recorrido yo diría desde mi lado, no de la economía, sino de la economía política, de lo que se espera de esta época post-COVID. Quisiera en una primera instancia compartir con ustedes un par de frases sobre la caracterización que me parece pertinente, debe hacerse a esta época. En efecto, frente a esa caracterización, ¿qué nos dice el New Deal? Y finalmente, pues, ¿qué estamos haciendo en México en consonancia o en disonancia con esas alternativas? Comienzo con una frase recurrente, se le adjudica a Warren Buffett, que dice que en muchas generaciones, dentro de muchas generaciones, pues van a seguir hablando de nuestro año 2020, sabiendo todas y todos a qué nos referimos. Estamos hablando del año en que prácticamente todas las coordenadas de lo cotidiano, todas las coordenadas de lo humano se han modificado la noción del tiempo. Norbert Elias tenía razón cuando decía que el tiempo no era un dato objetivo de la naturaleza, ahora nos queda clarísimo. Y también está claro que el espacio se ha modificado. Citando a Wim Wenders en su película, estamos tan lejos y al mismo tiempo tan cerca que sí estamos teniendo que redimensionar. Estas dos coordenadas, desde luego, modifican la geopolítica y modifican la logística y modifican los intercambios comerciales y la relación con los gobiernos y las instituciones. Pero si me permiten decirlo en una frase, fundamentalmente modifican las expectativas en el horizonte temporal. Y en efecto, como ustedes bien saben, sobre todo hablando de economía, cuando economía e incertidumbre se juntan, es como cuando Caín y Abel se toparon.
siendo la incertidumbre Caín, no les quepa la menor duda, y la economía Abel. Y bueno, pues los datos están ahí, ¿no? Una caída en el mundo entre el 5 y el 10%, dependiendo qué país. Ojalá y Pati tenga razón y nuestra caída sea menor a la que se tenía originalmente proyectada, pero estamos entre los países que podrían caer hasta un 10% de su riqueza debido a esta época. Y junto con ello, pues vemos una desnudez absurda, absoluta, de las asimetrías que previamente se vivían. Si había una enfermedad preexistente en nuestras sociedades, eran justamente las asimetrías, y no solamente refiero a las económicas, sino también las culturales, que, como saben, generan desigualdad. Creo que movimientos como Black Lives Matter, como los movimientos feministas, nos están insistiendo en que en realidad el COVID lo que vino a hacer es a demostrarnos cuánta desigualdad persistente, para citar a Tilly, existe en el mundo, en nuestros países, y si algo vamos a hacer hacia adelante, tendría que enfrentar esa desigualdad estructural. Y en este sentido es donde Roosevelt y el New Deal se presentan como un hecho a visitar. Porque en efecto, así como los médicos están visitando a Pasteur y los escritores están visitando a Boccaccio o a Albert Camus, los economistas andamos o andan tras la búsqueda de esos momentos epocales que en efecto permitieron salir de problemas y crisis tan graves. Y bueno, el New Deal, lo saben todos, en realidad es un conjunto de programas, cerca de 60 programas, cada quien va a hacer énfasis en los que más les interese, pero todos están anclados en una idea principal, y es que cuando estas crisis de incertidumbre se dan, hay que traer al Estado de vuelta, porque es el Estado el que puede devolver la incertidumbre. Y también hay que decir que el Estado no tiene demasiadas herramientas a su disposición, tiene gasto público, tiene deuda, ya se decía hace un momento, tiene déficit, tiene posibilidad de incrementar los ingresos o a través de los ingresos redistribuir la riqueza. No son demasiados sus instrumentos. En ese sentido, hay que decir que el New Deal utilizó todos los instrumentos alrededor de 4 ejes. Proteger a las familias, estabilizar la economía, reducir en ese sentido la incertidumbre y combatir la concentración del poder, no solo desde el punto de vista económico, sino también política. ¿Qué podemos aprender del New Deal? Bueno, lo primero es que uno solo de los ejes no sirve. Es decir, proteger a las familias sin estabilizar la economía y sin combatir la concentración de poder o sin reducir la incertidumbre no funciona. Y en ese sentido hay que celebrar las transferencias directas que se hacen a las familias y a las personas de las familias, pero hay que advertir que hay otras políticas del New Deal que tendríamos que tomar en cuenta. Una de ellas que me parece principal es la enorme cantidad de trabajo burocrático que generó el presidente Roosevelt. Citando al presidente López Obrador, pero cambiándole el color, el pueblo vestido de gris es en este momento clave. Si la burocracia no sirve para ofrecer empleo, no creamos que el ejército lo va a hacer y no creamos que las becas lo van a lograr. Y en este sentido, la burocracia como un mecanismo justamente para paliar el desempleo tendría que estar en el centro. Un tema que llevamos mucho tiempo discutiendo en el país y que francamente el New Deal nos trae a cuenta y la época nos trae a cuenta es pensar ya seriamente el seguro de desempleo. Los mecanismos que tenemos en el país para sobrevivir al desempleo siguen siendo muy precarios y familias enteras pierden su patrimonio justamente debido a esta enfermedad. Y en ese sentido el seguro de desempleo fue una de las grandes apuestas rooseveltianas que tendríamos que tener enfrente. Y luego el Estado como última instancia de la deuda, ¿no? Si el Estado renuncia a ser última instancia de la deuda, no hay quien pueda apoyar a los deudores que tienen, digamos, moras hipotecarias, a quienes requieren de créditos para terminar sus estudios en este momento y no detenerlos. En efecto, a quienes tienen deudas importantes desde la micro, mediana y también tendría que decir gran empresa, que hoy están en un futuro muy incierto justamente porque la deuda los viene asfixiando y porque el Estado requiere ser, en última instancia, quien apoye en momentos de crisis a estas unidades económicas. Otro tema fundamental relacionado con la confianza y con la transparencia de las medidas a tomar, que por cierto fue sintomático de la época rooseveltiana, son los mecanismos de negociación. Yo estoy convencido, y lo digo en términos personales, aquí me comprometo con ustedes, pero también públicos y políticos, que estos son tiempos mucho más para escuchar que para hablar.
Yo quisiera hacer una mañanera de la escucha, me caería muy bien en la vida en este momento, porque en efecto hay muchos actores que requieren poner sus argumentos en juego y ser escuchados con tolerancia, generosidad, fraternidad, porque solamente a través de estos mecanismos de negociación podríamos construir no solo políticas de gran consenso, sino que aporten certidumbre. No olvidemos que los seres humanos, cuando sentimos que nuestra voz es tomada en cuenta, le creemos, diría Albert Hirschman, a quien está liderando. Cuando el liderazgo desconoce nuestra voz, lo que genera inmediatamente es incertidumbre. Y en esta época entre Caín y Abel, no cabe duda que la voz escuchada puede ser una medicina suficiente, porque además permite que en esas señales del mercado, pues en efecto, quienes tienen los recursos económicos, humanos, para invertir en la reconstrucción de la certidumbre, sepan que van a jugar un papel en la siguiente ronda. Todos sabemos hoy que este no es el fin de la historia, pero es el principio de otra historia, y la principal incertidumbre es que no sabemos quién va a vivir en ese otro lado de la historia. Decía Keynes que en el mediano plazo íbamos a estar todos muertos. Hoy lo único que tenemos, lo digo en secreto, es el mediano plazo, porque el corto plazo no sabemos nada. No sabemos cómo se comportan los mercados, no sabemos hacia dónde van las cosas. Tenemos que darle certidumbre al mediano plazo para que nuestras economías funcionen. Ahora, en esa lógica, cierro en un minuto. Grandes desafíos, pues la desigualdad persistente de la salud, creo que se vuelve una clave seria apostar por ese mecanismo igualador, y yo sí me atrevería a decir, un país que está en el lugar 97 en inversión de salud en el mundo, no va por buen camino. Estamos invirtiendo 6.4 del Producto Interno Bruto. Y bueno, les doy una mala noticia. Entre el 2020 y el 2021, el INSABI, nuestra apuesta principal, redujo su presupuesto en un 30%. Lo mismo que el IMSS y que el ISSSTE, no en ese porcentaje, pero una reducción. Solamente el sistema de Pemex creció en presupuesto del 20 al 21, ahora se va a discutir, pero es una barbaridad justamente cuando lo que requeríamos era mucho más inversión en salud. Materia educativa, las barreras tecnológicas nos están frenando. Sustentabilidad, desde luego que las energías limpias y renovables se vuelven la clave. Y lo último, ya lo decía Patricia muy bien, ventajas competitivas de cada país. La nuestra, la distancia con Estados Unidos en una época donde las distancias importan. El comercio internacional, y en ese sentido, siguiendo a Ha-Joon Chang, no tiremos la escalera que permitió que el comercio internacional se expandiera. Porque en efecto, lo que tenemos que hacer es apoyar nuestras ventajas competitivas, y eso requiere una política dirigida para ganar mercados que van a perderse justamente por esta nueva lógica en las dinámicas. Cierro la conversación simplemente insistiendo, de lo que se trata hoy es de construir el mediano plazo. Un mediano plazo más solidario, más fraterno, más equitativo, o un mediano plazo peor del que veníamos. Lo que hoy imaginemos va a ser el referente rooseveltiano de las próximas generaciones. Es que más vale ponernos manos a la obra. Muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias por traer los temas de economía política con ese gran sentido del humor. Humor negro y humor del otro, pero bueno, muchísimas gracias. Antonio, pasamos a ti la palabra ahora. Bueno, primero muy amables por invitarme a esta reunión, este coloquio. Y a partir de lo que dijo tanto Luis Gerardo del Valle como Juan Carlos Moreno y los demás participantes, Ricardo Rafael, pues esto me hace partir en mi exposición considerando más que lo que tenía yo directamente preparado en términos de las prescripciones, ver más las lecciones y después ver la parte de las prescripciones. Y en ese sentido se ha señalado claramente que de una manera u otra vivimos un fin de ciclo. Y obviamente se ha enfatizado que probablemente esta vaya a ser la segunda gran crisis económica que por lo menos a nuestra generación nos toca ver. En ese sentido, como fin de ciclo, yo creo que es muy importante considerar lo que en su momento Keynes dijo en su panfleto, dice en inglés, de el fin del laissez-faire. Y efectivamente, en su panfleto de El fin del laissez-faire, habla más
en términos de la filosofía política o de la economía política que de la política económica. Y de manera brillantísima señala que el gran dilema que existía entre el interés general y el interés particular de pronto aparecía o parecía ser que había sido resuelta por una mano invisible que era el mercado. Señala él que ese es el gran artilugio que en todo caso Smith presenta a la sociedad o la actividad económica de cómo el mercado podría hacer compatibles el interés general con el interés particular. Obviamente, cuando él habla del fin del laissez-faire, lo que está señalando, evidenciando, es que con el 29, esa idea de que el mercado podría compatibilizar diferentes intereses termina. Él, con su enfoque eminentemente de filosofía política, obviamente rescata y ve la importancia del Estado en términos de cómo hacer compatible un interés con el otro interés. Y en ese sentido yo creo que estamos en el segundo fin del laissez-faire o la segunda muerte del laissez-faire. Y es algo que había estado de una manera u otra anunciado, fundamentalmente con la crisis 2008-2009, que como ya decía Ricardo Rafael, pues resulta que a nivel global, a nivel mundial, los rezagos sociales habían sido o se habían estado incrementando sustancialmente. No tan solo en México, sino en general. Obviamente, cuando digo 2008-2009, ya habíamos visto la crisis, lo que había generado en España, en Europa, en Estados Unidos, el famoso Cupa, etc. El proceso de acumulación vigente con lo que llaman el nuevo liberalismo, o yo diría la reforma económica, estaba agotado. Sin embargo, se asumió una actitud de inyectar o repetir medidas que acrecentaron sustancialmente el influjo o la inyección de dinero, de recursos. Fueron 4 billones de dólares, millones de millones, que los Estados Unidos inyectaron. En el caso de Europa, hasta recientemente estuvieron inyectando recursos también. Y esto obviamente hizo que la deuda pública se disparara. Y la deuda en general, no tan solo de México, sino a nivel mundial, porque el problema era mundial. 2008-2009 vemos subir sustancialmente la deuda pública a nivel mundial y obviamente de manera específica para México. En ese sentido, nosotros, en términos de la posible prescripción, requerimos ver cuál es la circunstancia o la situación en la que nos encontramos. Si nosotros vemos, poniendo el año 2000 como año base, y los crecimientos del PIB, y los crecimientos del gasto, y los crecimientos de la deuda, lo que vamos a encontrar es un gap gigantesco entre la deuda y gasto acumulados en relación al crecimiento del PIB. El crecimiento del PIB fue en 200 puntos menos, acumuladamente hablando, para el 2018 de lo que habíamos estado acumulando ya en gasto y en deuda. Obviamente vale la pena resaltar que este problema se da en pleno auge económico o de ingresos extraordinarios del Estado. Los ingresos extraordinarios del petróleo que no eran sostenibles y consecuentemente la deuda que estábamos generando no era sustentable o sostenible, evidenciaba lo que nos iba a pasar. 2009, obviamente, constituye ya una inflexión tan grande que ya para el 2015 traemos déficits de más del 3% del PIB. Obviamente que van a abultar más la deuda que traíamos. De tal forma que desde el 2015 a la fecha podemos pensar que el país ha entrado, o fundamentalmente las finanzas públicas han entrado en un proceso de austeridad. Creemos que eso comenzó en el 2019 o que estamos viviendo ahora, pero no. Por la caída en el precio del petróleo y la contracción de los ingresos públicos, comenzó sistemáticamente
a modificarse la asignación presupuestal, afectando además de la parte de gasto social, también lo que llamamos desarrollo económico. Pero sustancialmente, lo que más afectó, sin duda, fue la inversión pública. De tal modo que de manera sistemática fue cayendo la inversión pública. De tal forma que para el 19, la contribución de la inversión pública a la dinámica de la economía prácticamente es negativa. Es algo sorprendente. Esto nos da una serie de lecciones muy interesantes o muy importantes, al extremo de que podemos decir que hoy, el efecto de la austeridad presupuestal en materia del PIB es relativamente baja, insignificante. Ya vivimos ese cambio estructural, sustancial, de la inversión pública y crecimiento. ¿Qué es lo único que puede sostener realmente el crecimiento? Pensando en las limitantes que tenemos en materia de deuda y del costo financiero que nos implica esa deuda, pues la inversión privada y obviamente cómo vamos a alentar la inversión privada. Y eso nos lleva a un punto muy importante, muy trascendente. Y obviamente también una de las lecciones del New Deal. Más allá del presupuesto hay otros instrumentos. Y Patricia decía la necesidad del financiamiento. Y obviamente el pragmatismo de Roosevelt fue sorprendente. Primero porque no tenía una forma o fórmula estricta de cómo ir manejando la crisis, ni consecuentemente tenía una obsesión absurda del presupuesto. Tuvo que comenzar, y como lo dijo también Patricia, a poner orden en la parte financiera. Y una gran lección es cómo coordinar la política fiscal con la política monetaria. Y señaló muy bien Ricardo Rafael la conveniencia, obviamente, de que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, en este caso la política fiscal, se coordinen. Y es algo que hemos obviado. Pareciera ser que tenemos monótonamente la obsesión en términos presupuestales, pero en términos presupuestales traemos un déficit gigantesco que nos está limitando. Entonces, ¿cuál sería la gran lección? Es el financiamiento. Y en ese sentido, como también ya se dijo, pues Banco de México ha abierto facilidades, originalmente en abril de 750,000 millones, de los cuales pocos se tocaron. En abril, a más tardar en abril, entregará del orden de 300 o 500,000 millones a la Secretaría de Hacienda, que el 70% irán a deuda, a pagar deuda. Y finalmente, y con esto trato de cerrar, resulta que la banca de desarrollo puede ser el gran instrumento en términos del financiamiento, y en todo caso, si requiriese generar un déficit, sabríamos que es relativamente productivo para activar al conjunto de la economía y comenzar, obviamente, no tan solo con el sector paraestatal, sino con la economía en su conjunto. Yo creo que esa es la gran lección que podemos tomar en las condiciones en que estamos. Muy amables. Antonio, muchísimas gracias de meterle más números a estos retos que tenemos enfrente, y pasamos a nuestro último panelista, Héctor Juan Villarreal. Bienvenido, Héctor. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias. Quiero agradecerle a Luis Gerardo, a Adalberto esta invitación. También quiero agradecerle a Juan Carlos, que ahorita me puso en un chat y me dijo, ¿sabes qué? Estás haciendo caras muy chistosas al auditorio. Estaba tan concentrado entre lo que decía Patricia y lo que decía Ricardo Rafael, que se me va la onda muy feo. A ver, y antes que otra cosa, me parece que el tema es de la mayor relevancia. Creo que si pensáramos en un 1930 y en los años que rodean las decisiones del presidente Roosevelt del New Deal, yo quisiera separar dos elementos y cómo los pudiéramos proyectar a unos años después. Estos dos elementos van a tener que ver con el keynesianismo, que voy a ser muy escueto al respecto,
bueno, la idea muy, por cierto, hay una biografía de Keynes que salió hace unos meses, muy recomendada, ha hecho bastante polvo por lo explícita. Y pues nos viene a decir cómo Keynes lo último que quería era combatir al capitalismo. Al contrario, decía, ¿sabes qué? Este laissez-faire del que hablaba Antonio Reyes tiene una serie de problemas. Vamos a tratar que el Estado preserve, cuide los equilibrios y le ayude cuando estos rebotes no son en automático. Creo que es un elemento que hay que tener presente. Pero el otro gran cambio del New Deal va a tener que ver con la idea de utilizar esta nueva riqueza que se estaba creando para generar un piso de derechos muy ligado a lo que fue la seguridad social. Entonces, creo que son dos elementos que son muy válidos y muy pertinentes ahorita. También estuvo saliendo en la discusión. Ahorita pareciera que la urgencia de pensar en un nuevo New Deal, valga la cacofonía, tiene que ver con la crisis, con la pandemia COVID-19, pero realmente es la crisis del 2008-2009 que nos catapulta. Y es una crisis que tuvo elementos muy peculiares. Entre ellos, no soy fan de la palabreja, pero digamos que le da la puntilla al neoliberalismo, a toda la idea de trickle-down economics, a todas estas recetas que venían desde los 80s, que por cierto, en muchas variables fueron tremendamente exitosas. El problema es que salimos de la crisis del 2008-2009 y nos damos cuenta que teníamos un problema de desigualdad brutal. Y empieza un desencanto en muchos lugares del mundo diciendo, sí, se ha generado mucha riqueza, pero su repartición no ha sido como nos gustaría ver. Y platicaba con Juan Carlos Moreno Brida hace un rato, incluso se creó por ahí un instituto especializado que venía trabajando, no sé qué tanto lo conozcan, el Centro Niskanen, que venía trabajando en una síntesis donde decía cómo podemos, por un lado, respetar todas estas fuerzas del mercado, canalizarlas bien, pero ¿cómo podemos empezar a garantizar derechos de una manera más amplia? Y estaban sacando y trabajando cosas muy interesantes, pero se nos cruza la crisis COVID-19. Y la crisis COVID-19, para esta síntesis, para esta búsqueda de un nuevo equilibrio, es una muy mala noticia, al menos por dos razones. Recorta el espacio fiscal para casi todos los países de manera brutal. Incluso para el caso de Latinoamérica vale la pena ver lo que está sacando CEPAL. Todos los países terminan más endeudados. Y por otro lado, hay efectos muy puntuales que nos van a empezar a presionar mucho por el lado de política pública. Ya salió hace rato, por ahí lo mencionaba Ricardo Rafael, el problema de salud. Yo pondría de la mano el problema demográfico, que ahorita, si me sobran unos minutos, al final lo voy a discutir. Si las tasas generales de fecundidad se nos caen 2 o 3 décimas, las cuentas generacionales en el mundo se van a poner desastrosas. Y son cuentas generacionales cuando estás muy endeudado y cuando ya no puedes, y este es un tema de mi estimado Bernardo González Arechiga, ya no puedes monetizar deuda. Hay que recordarlo. Entonces sí vamos a tener que pagar esto de una forma u otra. Entonces quiero aprovechar los minutos que me quedan para mencionarles 3, 4 cosas y como yo veo las discusiones. En el caso del CIEP, estamos tremendamente preocupados porque resulta que las proyecciones de nuestro sistema fiscal, tenemos un simulador fiscal que se ha venido desarrollando desde hace varios años, tenía ya un punto muy álgido, muy complicado por ahí del 2032-2033. Con esta crisis se nos adelanta como 6 años. Básicamente es por pago de pensiones, incluyendo la no contributiva, y por lo que pudiera ser servicio de deuda. Dependiendo de escenarios, podemos hablar que por ahí del año 2026-2027,
entre pago de pensiones, incluyendo las no contributivas y servicios de deuda, esto se va a requerir como 10 puntos PIB. ¿Qué vamos a hacer? Les pregunto y lo pongo sobre la mesa. De hecho, todo esto que hemos estado observando de los fideicomisos, alguien lo dijo por ahí muy elegante, el low hanging fruit, fue Luis Gerardo, me parece, pues lo voy a decir de manera muy norteña y muy directa. Estamos vendiendo hasta la vajilla de la abuela para cuadrar los presupuestos. El problema es que se ve muy difícil en el contexto actual cuadrar presupuestos sin déficits primarios. Pero por ahí, a partir del 2026-2027, estos déficits primarios se van a volver muy crecientes si no hacemos algo. Entonces, quisiera mis últimos 4 minutos. A ver, creo que pasando las elecciones intermedias vamos a tener que ir a una discusión de fondo. Cuando a mí, Adalberto, me invitó a la idea de recordar el New Deal y los paralelismos, pues me encantó, porque la verdad, sin una discusión de fondo de qué queremos como sociedad y cuál es el rol del gobierno en esto, no vamos a llegar lejos. Y se está abriendo la puerta para que desde el sistema fiscal podamos plantear un nuevo pacto social en nuestro país. Pero no está sencillo. Miren, de hecho, y me gustó mucho que estuviera saliendo en la discusión, a mí me tocó estudiar economía en los 90, cuando en la inversión pública se nos hablaba mucho del crowding out. ¿Sabes qué? Si tú tienes un gobierno que está invirtiendo, pues esto te va a desplazar la inversión privada. El efecto crowding out existe, pero va pasando el tiempo y los estudios y descubrimos que el crowding in es mucho más importante que el crowding out. Hay una serie de inversiones que no van a ocurrir si el gobierno no invierte, con el pequeño detalle que no tenemos dinero para hacerlo. Entonces, queremos hablar de un Estado social. Lo que está pasando con el INSABI es ridículo. La Comisión de Presupuesto le pidió al CIEP una valoración independiente de cuánto costaba hacer el INSABI. Es un estudio que es público, lo pueden consultar en nuestra página. Necesitábamos al menos 3 puntos del PIB para poder pagar lo que se decía. Estamos gastando 2.4 como gobierno. Para llegar a todo lo demás viene del sector privado, muchos gastos de bolsillo. Entonces, para respetar los tiempos, me quedo pasando las elecciones y todo esto tiene que venir acompañado de un marco institucional. Estoy pensando en un consejo fiscal, alguien que nos haga proyecciones de mediano, de largo plazo, que nos diga cómo vamos a pagar todo esto. ¿Quién es? En el otro bloque, si puedo, me meto más a ese tema. Corremos el riesgo de que mucha gente esté muy enojada en nuestro país y de manera bastante justificada. Pararía con eso. Héctor, muchísimas gracias. Nos recuerdas que todo lo que no pasa por el presupuesto no pasa, que qué mejor manera de reflejar qué es nuestra sociedad con el presupuesto, a quién se le recauda, en qué se gasta y cómo se financia todo esto. Damos una segunda vuelta a nuestros participantes, a nuestros panelistas. Patricia, ¿te gustaría comenzar? Son 5 minutos más. Si puedes responder a lo que quieras de los demás panelistas o a algo que se te haya quedado. Ya no sé por qué se dice en el tintero, porque ya nadie escribe con tinta, pero bueno, en la máquina. Vale. Está apagado tu micrófono, Pati. Nada más felicitar a mis compañeros, me siento muy afortunada de estar aprendiendo de ellos sus reflexiones más importantes. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo sobre la necesidad de escuchar como una idea, como una forma de liderazgo, como una forma de certidumbre. Y básicamente, como decía el presidente Zapatero, una manera de darle coherencia y certidumbre a una sociedad es dar un acceso total a todo el mundo a cuestiones de salud, de educación, retiro digno, y es lamentable lo que está ocurriendo obviamente con el INSABI.
En la parte, y obviamente también una cosa que sí tenemos que aprender del New Deal, que no hemos hecho nada, es la parte del seguro de desempleo. En la parte de inversión pública, sí, yo creo que sí valdría la pena desarrollar un poquito de reconocimiento en cuanto al esfuerzo de este gobierno, de no nada más hacer énfasis en inversión pública efectiva, porque si lo vemos desde el punto de vista nominal, pues realmente sí puede ser que no haya una gran diferencia entre el anterior régimen y pero si la vemos desde el punto de vista de composición del gasto total, sí vemos un aumento importante, dadas nuestras circunstancias de poco presupuesto, de un 11% a un 13.2%, un 11% en el 2017 a un 13.2% en el 2021 en la inversión pública. O sea, yo sí siento que hay una cierta conciencia en este nuevo gobierno en hacer énfasis en no solo gastar menos, sino que lo que se pueda gastar, en meterlo un poco más a la parte de inversión productiva. Y la parte de financiamiento, a mí lo que me preocupa es el eterno, con muchísimo respeto, Antonio, el eterno citatorio a la banca de desarrollo. Y si no fuera bueno que ya tratáramos de no confiar en ese término por varias razones históricas. O sea, uno, la incapacidad de la expansión de la banca de desarrollo como un verdadero factor de apalancamiento con respecto a la banca nacional. Siempre la cartera y los activos de la banca de desarrollo han sido pírricos en comparación al riesgo que necesitarían tomar complementario para inducir los créditos en el otro sector. Yo pensaría más, si estamos hablando en un término de recomposición del sector financiero privado, en analogía, no necesariamente en las mismas medidas a la que se hizo durante el New Deal, a donde no olvidemos que fue el padre del Glass-Steagall Act para evitar que el dinero captado de los depositantes se canalizara en especulación y se enfocara más a créditos para financiamiento privado. Yo creo que podríamos hablar muchísimo de algo que incluso Adalberto ha enarbolado y que yo ahora lo entiendo más que nunca, de esa famosa regulación desigual entre desiguales, a donde yo personalmente siento que los pequeños intermediarios somos los que realmente estamos picando piedra para el desarrollo de un mercado interno y no somos tratados como tal, sino al contrario. Somos tratados como bancos grandes, los bancos grandes como mayoristas no están enfocándose en esa parte. Y ese tipo de estructura enfocada, impulsada por el sector gobierno, creo que nos está haciendo muchísima falta y no cuesta nada. Simplemente cuesta un par de cerebros que estén orientados al desarrollo del mercado interno a través del financiamiento. Pati, muchísimas gracias. Ricardo Rafael. Está apagado tu micrófono, Ricardo. No me vayas a contar ese minuto. Dios, si mi inglés no falla, quiere decir contrato, ¿no? Es decir, etimológicamente es el trato que se tiene entre individuos que de alguna manera se reconocen con respeto y diría hasta como iguales para poder hacer algo que les conviene de manera mutua. Y en ese sentido, si uno se ve obligado a pensar en el nuevo contrato mexicano, para ponerlo en esos términos, en esta época post-coronavirus, pero ya lo dijeron quienes me antecedieron la palabra,
el contrato que firmamos en 94, 95, el contrato que firmamos en 2008, o sea, con las últimas dos crisis, no nos salió bien. Entonces, en realidad, sí tenemos que aprender de esas lecciones para hacer un contrato que trascienda los defectos de esos anteriores. Ahora, esos dos momentos y este sí tienen un parecido, porque no han sido un buen contrato para resolver la contradicción entre dos valores aparentemente opuestos. De un lado, un país que no puede seguir tolerando niveles de desigualdad como los que enfrenta México. No es aceptable que la economía número 15 del mundo, y hace unos años éramos la 13 del mundo, esté en el lugar 97 en materia de protección a la salud. No es posible que la economía 15 esté en el lugar casi 70 en materia educativa, y así me puedo seguir de largo. O sea, ahí hay un problema serio que en efecto tiene que ver con una subinversión sistemática, prolongada en materia de salud, una subinversión educativa y muy cargada a los salarios de la burocracia educativa, pero no a los demás elementos, a una subinversión en el sur mexicano, que es una cosa que vale la pena enfatizar. El país está globalizado de Querétaro para arriba, y mientras no bajemos la frontera de Suchiate, este país va a ser profundamente desigual. Y desde luego un problema etario, porque no hemos sabido qué hacer con nuestro bono demográfico. Entonces, ahí hay un paquete de temas relacionados con la desigualdad que todos hablamos de él profusamente, pero no es cierto que hay un acuerdo nacional para enfrentar en una generación esa desigualdad persistente. Tan importante como esta lucha, del otro lado, está en generar las condiciones de una inversión sostenible a la altura de una economía como la nuestra. Inversión, desde luego, en recursos humanos, inversión en capital, inversión extranjera, etc. Y esa inversión también trae sus desafíos muy serios, ¿no? Lo decía hace un momento, pues tiene que ser una inversión que apueste a nuestras ventajas competitivas. Y desde luego que hoy la producción de pantallas planas, para decirlo rápido, es mucho más competitiva como ventaja que la producción de gasolinas. Ahora, podemos discutirlo, pero por lo menos discutámoslo. ¿A qué le vamos a invertir y a qué le vamos a desinvertir? No es algo que ha estado en un trato equitativo y respetuoso entre las partes. Esas decisiones se han tomado de tal manera que no hay contrato. Y sin contrato, en efecto, lo que hay es imposición. Hay que despolitizar la justicia. Es un tema muy serio. No hay inversión que se reproduzca si la justicia está politizada una y otra vez. Y es la depolitización de la justicia arbitraria la que nos tiene en este estado de impunidad. Lo llaman algunos falta de Estado de Derecho. Para no subirme en ese tren que a veces tiene palabrotas, es un problema de impunidad porque la justicia está politizada. Y en ese sentido, hay incertidumbre sobre cómo se comportan tribunales, ministerios públicos, policías, investigación. Hay que descentralizar el poder, y esta es una política rooseveltiana, pero no de Franklin, sino de Ted. No se olviden que fue Ted Roosevelt justamente el que llevó a que los Estados Unidos encontraran un arreglo donde el poder dejara de estar tan concentrado, y no solo el económico, ¿no? Abandonar la aristocracia representativa para movernos hacia una verdadera democracia. Y en este sentido, pues sí, desde luego, los poderosos tienen que renunciar al derecho de picaporte, que les da ser los pocos, unos cuantos, que sí pueden pactar, que sí están metidos en el trato y el contrato, pero que excluye al resto de los actores. Y finalmente, y esto es quizá lo más importante, si la economía es impredecible, el poder político, el Estado, no puede serlo. El antídoto contra la economía impredecible son políticas, gobiernos que trasciendan la incertidumbre. Y en ese sentido, si el Estado abona a la imprudente incertidumbre, pues se pone del lado de Caín en la metáfora que ponía yo hace un momento. ¿Cómo hacer para que estos dos temas, desigualdad e inversión sustentable, puedan caber en un pacto que nos incluya a todos en el largo plazo? Eso sería el New Deal de nuestra época, y desde luego, sí tendría que decirlo, el Estado juega un papel fundamental.
porque no hay deal, no hay contrato social sin que el Estado se invierta a fondo en el compromiso con cada una de las partes involucradas. Y qué mejor manera de terminar esta intervención en este momento con los 5 minutos y esa frase tan potente, Ricardo. Muchas gracias. Pasamos ahora y pedí como 30 segundos más, que salvo en el box. Aquí también espero que se aprecien. En el box es un poco al revés, cuando te dan más segundos. Pero bueno, querido Antonio, por favor. Bueno, primero diría que me comprometí con Adalberto y les voy a hacer llegar, obviamente para fines de todos el auditorio, un pequeño documento de 14, 15 laminitas en donde damos la presentación al detalle de la parte numérica que Juan Carlos Moreno Brit señaló que era importante. Y lo que dije ahí va a quedar o está muy claro bajo el principio de que están señaladas las fuentes. En segundo lugar, quiero señalar que la idea del regreso de la banca de desarrollo no es una idea muy original. Esto se planteó desde 2008-2009 después de la crisis, pero a nivel global, no tan solo a nivel de rebote en México, sino inclusive hay un artículo o un libro específico que lo conoce muy bien Adalberto. Ahora, el hecho de que en todo caso la banca de desarrollo no haya funcionado como debía haber funcionado, pues resulta muy obvio por el principio de la economía política aplicada del 2000 a la fecha. De tal manera que obviamente la banca de desarrollo, pues de una manera u otra, pareciera ser que vive una circunstancia de racionamiento del crédito. ¿Por qué? Porque su relación de capital a activos en riesgo no está definido ni por el mercado, ni las condiciones de la política económica, ni los sectores, sino simple y llanamente por una decisión administrativa. De tal manera que el potencial que tiene para incrementar los recursos asignables es bastante elevada. Obviamente partimos del principio de que haya proyectos, que haya acreditados, etc. Alguien señaló muy claramente el asunto del sur-sureste. La Comisión Nacional Bancaria de Valores ha documentado que el sur-sureste financia desde el punto de vista bancario el resto de la economía. Es decir, si los depósitos de ahorros del sur-sureste los comparamos en relación a los créditos que da la banca en general, pues resulta negativo. Quiere decir que el excedente va al resto del país, centro y norte del país. Ese es el drama. Es un drama increíble. Hay pretextos desde el punto de vista financiero de que hay más riesgo, de que no hay proyectos, etc. Ahora, nosotros vivimos en este proceso del 2000 al 2018 lo que se denomina, o Alsina, entre otros, señalaron como el efecto de voracidad. Cuando más dinero hubo, gastamos más y más nos endeudamos. Hoy llegamos al proceso de lo que la teoría de Alsina señala, que es la austeridad presupuestal y la expansión económica. Él dice, acaba de morir, si nos centramos en reducir el déficit, la economía va a crecer. Esa es una hipótesis, obviamente como todas las teorías, pero en fin. Entonces señalo este principio de la necesidad de que tiene que haber un instrumento que canalice recursos más allá del presupuesto. El presupuesto es anual, es finito, comienza en enero y termina en diciembre. El financiamiento nos permite reproducir el dinero. Es un principio bancario y financiero. Ahora, ¿cuáles son las limitantes que tenemos en términos presupuestales? Porque pareciera ser que estamos en la disputa por el presupuesto. Y eso lo podemos ver en el caso de los estados. Nosotros traíamos programados para el 20 un déficit en relación al PIB del 52.6, va a ser del 59.8. Estamos para el 21 señalando o solicitando un incremento de la deuda de 880,000 millones de pesos, de los cuales 723,000 son para el pago del costo financiero, es decir, para intereses. Esto es simple y llanamente en términos de números. Y termino diciendo lo siguiente.
De acuerdo a las proyecciones, hasta el 26 estaremos arriba del 50% en la proporción de deuda al PIB. No hay dinero, ni va a haber. Y si aplicamos una política de restricción financiera, más efecto va a tener antes del segundo hit, es decir, el que regrese el COVID, y entonces sí, la situación se va a poner aún más complicada de la que estamos. Muy amables. Antonio, muchísimas gracias. Ya nos amenazaste que nos vas a echar lámina como en las carreteras. O sea que esperamos ver esas 19 láminas aquí cerca Así de es. nosotros pronto. Querido Muy Héctor, amables, gracias. tuya la palabra. Gracias, Juan Carlos. Mira, unos comentarios muy rápidos. Yo quisiera diferenciar lo que fueron efectos de corto y de mediano plazo, que también es una discusión interesante que traíamos hace un rato. En el corto plazo se valían, desde mi punto de vista, hacer cosas que no vimos. Les doy un dato. Publicamos un estudio sobre infraestructura e inversión pública hace unos meses y algo que para mí pues, fue un balde de agua fría. Resulta que 35% de las escuelas en el país carecen de infraestructura hidráulica, hídrica básica. Estoy hablando de baños y de agua potable. A ver, cuando tú tenías una situación como la que estamos viviendo ahorita, pues en lugar de estar invirtiendo en programas o en proyectos de muy dudoso rendimiento, yo no digo cancelarlos, pero creo que se tendrían que discutir más, era el tipo de inversión que nos hubiera encantado ver en el presupuesto. No está ahí. Creo que hubiera sido una carambola muy positiva con varias bandas, y pues estamos viendo otro tipo de cosas. Pero si nos metemos en el mediano plazo y volvemos a la lógica del New Deal, yo no veo que esto pueda ocurrir sin una convención nacional hacendaria. Y una convención nacional hacendaria, voy a usar una palabra que no me gusta, sistémica. Porque hay 5 o 6 decisiones bien complicadas que si no las ponemos al mismo tiempo en la mesa, va a ser muy difícil resolver el problema fiscal en nuestro país. No puedes hablar de lo que le falta de dinero a estados y municipios si no ponemos en la balanza también Pemex y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y es increíble que en un año como este que vimos pasar, tus capítulos 2000 y 3000 los estés exprimiendo y a Pemex no lo toques ni con el pétalo de una rosa. O sea, creo que ese tipo de cosas no deberían de suceder. ¿Qué vamos a hacer con pensiones? ¿Qué vamos a hacer con el sistema de salud? ¿Cómo vamos a meterle más dinero a educación, a seguridad? Y déjenme, hay una cosa que quiero mencionar que a mí me preocupa de sobremanera. Si tú ves el estado actual de nuestra economía, la transición demográfica tan acelerada que estamos viviendo, el nivel de desarrollo desigual en el país, y todo esto lo metes en modelos económicos y sacas proyecciones, tengo una noticia que a mí sí me preocupa mucho. Si las cosas nos salen mal, pues ahora sí que, perdonando la frase tan coloquial, nos carga el payaso. Pero vamos a suponer que las cosas nos salgan bien. Hay un dilema que no nos vamos a salvar de enfrentar. O le apostamos a fortalecer un Estado social, más estilo Europa, o le apostamos a una inversión pública muy agresiva, tipo el sureste asiático. No nos alcanza para las dos cosas. Y en términos de incidencia, de ganadores y perdedores en nuestra sociedad, es completamente diferente el camino A versus el camino B. Y dejen que no podamos resolver el dilema. Me temo que con nuestras instituciones actuales no podemos ni plantearlo. De ese tamaño es el reto y lo que tiene que pasar después de las elecciones y el tipo de discusiones que tendríamos que estar viendo. Y creo que esto trasciende por mucho un proyecto político, un gobierno. Esto hay que pensarlo
en una luz intergeneracional de un país que queremos que pues progrese. Me quedo con eso. Héctor, Ricardo, Patricia, Antonio, muchísimas gracias. Aprovecho nada más antes de pasarle la palabra a Bernardo, subrayar unos temas que, bueno, no voy a hacer un resumen ni mucho menos, pero el énfasis en lo intertemporal, lo intergeneracional, cuando Antonio dice es que el presupuesto es anual, quizás es uno de los grandes problemas, que el presupuesto es anual, no hay una visión de largo plazo. La inversión, la parte de la economía política, la igualdad y la desigualdad como no solo una parte ética, sino una parte central para la estabilidad social, el crecimiento inclusive. Si no hay un combate a la desigualdad, no va a haber crecimiento, sin crecimiento tampoco va a haber un combate a la desigualdad. Y un tema que no salió, pero que está implícito, es la falta de movilidad social. Porque no solo es que somos desiguales, sino que la decisión más importante que toma un mexicano es cuando está en la panza de la cigüeña decirle que te lleve a Santa Fe y que le atine al lado de la barranca, porque si se equivoca la cigüeña y te deja del otro lado de la barranca, quién sabe cuántas generaciones ni para bajar ni para subir. Entonces es la economía que la 15ª, la 16ª del mundo, en la región más desigual del mundo, no necesariamente es la más desigual de América Latina, pero es impresentable. Impresentable y es un obstáculo al crecimiento, un obstáculo a la democracia, incluso a la estabilidad política, a la estabilidad social, y no se puede salir de ahí sin enfrentar directamente ese toro de la desigualdad y hacia dónde queremos. Oyendo a Ricardo cuando decía sobre la política de innovación y las ventajas comparativas y competitivas, me acordaba de Alicia en el País de las Maravillas, cuando está perdida en el bosque y que, bueno, y pues estoy perdida y, bueno, pues ¿a dónde quieres ir? No, pues no sé, bueno, pues da igual, camina y a Dios dirá a dónde sales. Y en esas andamos, ¿no? Dios dirá a dónde salemos. Y yo que soy ateo, cuando Dios dice, un ángel de la guarda que me cuida, pero me cuesta mucho trabajo. La fe mueve montañas, pero no sirve mucho para guiar política económica de largo plazo. Con eso paro mi intervención y le doy, y agradezco muchísimo que me hayan invitado a escucharlos. Gracias, Luis Gerardo, gracias, Adalberto y Bernardo, todo tuyo. Sí, muchas gracias. Agradezco la invitación para estar aquí el día de hoy. Voy a compartir una reflexión que pues, nutre fundamentalmente de las 2 primeras semanas. En estas 2 semanas hemos recibido o hemos revisado 2 historias de éxito. Por un lado, el New Deal de Roosevelt y las profundas reformas de Lázaro Cárdenas sustentadas en cambios institucionales de los presidentes del Maximato, las fundaciones de Banco de México, la reforma monetaria, el fundamento de la reforma agraria, como mencionaron al principio de esta reunión. Más allá del debate y de las puntualizaciones necesarias, ambos apoyan la recuperación económica y construyeron las bases de un crecimiento sostenido. Su impacto, 90 años después, todavía es discernible. Vale la pena revisar historias de éxito, ya que muchos países han sido incapaces de atender sus retos estructurales durante periodos muy largos. En consecuencia, arrastran a su población y a sus instituciones hacia el estancamiento con la pérdida de enormes oportunidades. Lo anterior, por supuesto, es el caso de México. De hecho, el punto de partida es que en este momento enfrentamos simultáneamente 2 crisis. La crisis se refiere a problemas seculares asociados con bajas tasas de crecimiento, el desempleo, los bajos ingresos por subempleo e informalidad, el estancamiento de la productividad, las disparidades regionales y el dualismo tecnológico entre sectores. La segunda es una crisis recesiva muy profunda que tiene múltiples causas, pero que se agrava por el necesario confinamiento por el COVID. El punto de quiebre es que la crisis recesiva incide sobre una estructura frágil y desigual y puede dejar huellas todavía más profundas en la economía y en la sociedad que afectan las posibilidades de crecimiento en el largo plazo. Para muchos hogares, la recesión impone gastos catastróficos y destruye capital, con consecuencias de alcance generacional en sus estrategias de supervivencia, inversión educativa, proyectos de movilidad social. Como resultado, exacerba la pobreza y empobrece a la clase media. El impacto sobre la estructura productiva también podría ser profunda. Las redes de seguridad son insuficientes y mientras más se extiendan los efectos recesivos, los impactos serán mayores. A pesar de los avances importantes, los problemas básicos del siglo pasado aún están presentes. Los grandes problemas que orientaron al New Deal, como se mencionó Jonathan Alter y otros panelistas, fueron el desempleo,
la contracción económica, la fragilidad del sector financiero y la quiebra masiva de empresas. De manera semejante, los problemas que articularon las políticas de Cárdenas, como compartió María Eugenia Romero, fueron desempleo, los bajos salarios y la desigualdad. Todos estos problemas están presentes, son parte del México de hoy, con la posible excepción de la fragilidad del sector financiero. Entonces, como ahora, nos enfrentamos a insatisfacción social, descontento muy profundo. Las transformaciones del New Deal y del cardenismo se han incorporado a la nueva ortodoxia y parecen haber agotado su poder transformador. Muchos de los elementos que caracterizaron al Estado como agente activo y agente transformador de aquella época requieren ahora de actualización. El Estado pequeño de la época del New Deal se ha dejado su lugar a Estados grandes con niveles de deuda altos y estructuras rígidas. La regulación no es una herramienta nueva, se ha convertido en un abigarrado conjunto de normas e instituciones. Múltiples elementos compensatorios están ahora incorporados a la regulación. La protección de derechos laborales y sindicales están embebidos en leyes. La propiedad del Estado sobre los recursos naturales tradicionales y las empresas públicas no han detonado crecimiento en los últimos años. La economía mixta, poderosa en su momento, prácticamente desapareció con las reformas sandinistas. Los gobiernos sucesivos llevan 9 décadas buscando los dos objetivos conjuntos de crecimiento y bienestar social. Hay una fatiga en relación al activismo del Estado y creciente desconfianza sobre las funciones del gobierno, que fueron transformadoras en su momento, como la planeación, la regulación, la ampliación del crédito, el control de precios y el fomento a la industria. Estas funciones de gobierno se han burocratizado y se han vuelto una parte esclerótica del quehacer público. Al mismo tiempo, emergen nuevos retos que generan necesidades y compiten por la atención del Estado. Entre ellos se encuentran la contaminación, el cambio climático asociado a desastres naturales, la inseguridad interna con consumo y tráfico de drogas con alcance global, el rápido cambio tecnológico y la automatización que desplaza el empleo, los retos y oportunidades del TEMEC frente a tendencias neoproteccionistas y problemas domésticos de calidad, infraestructura, servicios, instituciones, y la corrupción y, por supuesto, la transición demográfica que hablaba Héctor Villarreal en ese momento. La profundidad de los retos y la creciente complejidad de la agenda pública nos llevan a un nuevo punto de quiebre en el que podemos nuevamente aprender del New Deal por 2 vías posibles. La primera sería renovar la acción del Estado con soluciones más allá de la nueva ortodoxia y las instituciones asfixiantes del México actual. La segunda consistiría en revisar el contrato social mexicano visto como un nuevo conjunto de derechos económicos y obligaciones tanto fiscales como cívicas para los ciudadanos, que con consecuencia nos lleven a replantear las funciones del Estado y a refundar las instituciones públicas. Estoy seguro que la audiencia está dividida al momento de evaluar tanto la gravedad de la situación actual como la viabilidad y la conveniencia de renovar la acción del Estado o más aún, revisar el contrato social. Con este marco de referencia podemos regresar a la pregunta ¿cómo se puede aplicar el New Deal para el caso de México hoy? Propongo 5 aprendizajes. El primero es el más importante. Se refiere al carácter y a la disposición de Roosevelt por sus atributos de apertura, compasión y cercanía. Conviene resaltar la poderosa síntesis de Víctor Godínez en su exposición de la semana pasada, que define a Roosevelt por medio de 5 atributos: su distanciamiento de los fanatismos y fundamentalismos políticos e ideológicos, su sesgo a favor de la experimentación social, su sensibilidad ante las necesidades de la gente ordinaria, su orientación deliberada hacia la empatía y la formación de nuevos consensos, y su capacidad, en suma, de orquestar un sólido concierto de intereses políticos y sociales. Concluye Víctor Godínez, y hablo nuevamente de comillas: todo esto parece necesario hoy para combatir de manera eficaz el COVID y la devastación económica. Hace mucho de esto necesita México. Es una época oscura como la presente que está dominada por un horizonte de incertidumbre. Cierro comillas. Coincido con su planteamiento y reitero el aspecto general, el aspecto central de esta cita, que es la capacidad de orquestar
un sólido concierto de intereses políticos y sociales hacia un fin común. Segundo aprendizaje es el sentido de urgencia para contener la crisis y la disposición para aplicar medidas contracíclicas en oposición a la ortodoxia dominante. La rapidez y contundencia de la respuesta brinda credibilidad y apoyo a la estrategia de reforma como un todo. Este tema fue discutido con cierta profundidad por Ricardo Solís, Gerardo Esquivel y el propio Jonathan Alter para el caso de Estados Unidos y por María Eugenia Romero y Rolando Cordera para el caso de México. Su posición pragmática anticipa la teoría general de Keynes. Adoptaron una política fiscal activa, cambiaron el régimen monetario distanciándose del patrón oro y la convertibilidad, impulsaron reformas monetarias y ampliaron el crédito, aprovecharon el nuevo marco para extender los límites de las políticas contracíclicas. A pesar de todo lo anterior, en ningún momento incurrieron en déficits significativos y por el contrario, una parte de su éxito parece ser que mantuvieron justamente la solvencia fiscal. Roosevelt y Cárdenas fortalecieron los ingresos de la población más pobre y el mercado interno, ofrecieron oportunidades de vida a los jóvenes, reafirmaron el derecho a la subsistencia y establecieron una red de seguridad institucional para reducir la probabilidad de ocurrencia de nuevas crisis. A pesar de este entramado, Estados Unidos, como ustedes saben, entró en una recesión breve en 1937, de la cual se salió por el impulso de la Segunda Guerra Mundial. Regresando a la situación actual, el consenso actual entre economistas parece ser que tanto la política fiscal como la política monetaria tienen límites estrechos por el nivel de deuda y las presiones a la calificación crediticia. Aquí se ha agregado a las presiones de largo plazo que tiene el Estado mexicano. Pero también aquí hay un debate significativo sobre los márgenes reales de maniobra del gobierno federal y del Banco de México. El espíritu del New Deal recomienda monitorear la economía de manera cercana e impulsar programas anticíclicos hasta el límite, sin incurrir en precauciones excesivas. Como bien dijo Gerardo Esquivel en su momento, el objetivo de Roosevelt no fue solo alcanzar la recuperación económica de la depresión, sino en refundar la política pública a nivel económico y social. El tercer aprendizaje es que el New Deal, a pesar de la crisis, el Estado se asume competente para tomar un papel activo en la conducción y exploración y reforma económica y social. El New Deal nos describe un Estado en movimiento, capaz de ejercer su fuerza económica y legal, movilizar recursos y de ejecutar sus funciones tradicionales, pero también un Estado competente para controlar conflictos sociales y canalizar las acciones de actores críticos hacia objetivos comunes por medio del ejercicio de la política. Rolando Cordera comparte algunos ejemplos de cómo el New Deal y el cardenismo ampliaron el alcance de la función pública para movilizar recursos más allá de las facultades tradicionales. Algunos de ellos son el ejercicio pragmático de la política como la mejor vía para evitar rupturas mayores, crear poderes compensatorios que pudieran hacer avanzar sus planes de reconstrucción y redefinición de la economía política, sentar las bases de una nueva negociación social y política entre actores sociales auspiciada y regulada por el Estado, y buscar una incorporación de nuevo tipo, creativa, dinámica, de los empresarios a las tareas de construcción y transformación nacionales. Hasta aquí mi referencia a Rolando. En este contexto, el fundamento del New Deal fue su capacidad de crear una dinámica social incluyente que reconoció las diferencias abismales de poder entre actores, pero que fue capaz de adoptar medidas compensatorias y orientar a todos los actores hacia objetivos comunes. Al hacerlo, diversifica los instrumentos de política pública y promueve el surgimiento de una nueva forma del Estado. La fuerza del Estado también reside, como planteó Jonathan Alter, en promover que el gobierno signifique algo concreto para las personas, como el programa de empleo, la protección al ahorro bancario, el seguro de desempleo. Que el gobierno tome decisiones que hagan sentido, hagan sentir bien a la población, como la cercanía, los programas de infraestructura, la atención a los jóvenes y hasta la eliminación de la prohibición. Con esto se refuerza la base social. En México veo un presidente fuerte, pero un gobierno que en la práctica se asume débil.
Tenemos un gobierno que renuncia a facultades formales para evitar prácticas que en el pasado llevaron a la corrupción, que incurren extremos de autoridad republicana, que lo llevan al límite de su eficacia y que impone aún cuando tiene espacios para llegar a acuerdos y generar consensos. El cuarto aprendizaje es importante. Se trata de cuidar la legitimidad del proceso de formación de políticas públicas y cuidar la democracia. Es un punto poco discutido de los webinars, pero es necesario mencionarlo ya que reconoce el sentido ético del programa de transformación del New Deal de Roosevelt, que ayudó a que fuera factible durante la transformación y que se ha mantenido en el tiempo. El 6 de enero del 41, meses antes del ataque a Pearl Harbor, presentó Roosevelt al Congreso su informe del Estado de la Unión. Se bautizó Discurso de las Cuatro Libertades, ya que mencionaba como punto central la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de vivir en penuria y la libertad de vivir sin miedo. Este discurso retoma la propuesta de libertad en sentido positivo de John Dewey, filósofo norteamericano, citado con frecuencia como un pensador con influencia en Roosevelt y en su gobierno. Este concepto amplio de libertades no consiste meramente en la ausencia de restricciones externas, sino en el hecho positivo de contribuir a un orden social éticamente deseable. En su crítica al liberalismo clásico, el laissez-faire ya mencionado, y de la visión individualista de la sociedad que lo acompaña, Dewey considera que la individualidad solo puede sustentarse cuando la vida social se entiende como un organismo en el que el bienestar para cada parte se asocia con el bienestar de todo. Por lo tanto, se ve la democracia como una forma de asociación moral y espiritual que reconoce la contribución de cada miembro a la comunidad ética a partir de su propia forma de ejercer su individualidad. De este pensamiento político de John Dewey surge el pragmatismo el pragmatismo experimentacionalista, como la creencia que la ciencia y la democracia son proyectos de igual importancia, interdependentes y múltiplemente reforzados. Con estos planteamientos, el gobierno del New Deal pasa de la crítica al modelo liberal a la definición de una nueva práctica pública incluyente y constructiva, con fundamento en un sólido proceso de la política pública y en el cuidado de la gestión del gobierno. Otro aspecto central del cuidado de la democracia es la sana relación con los poderes ejecutivo o entre los poderes ejecutivo y legislativo. Si bien es cierto que Roosevelt tuvo un Congreso con mayoría de su propio partido en las dos cámaras durante sus 3 periodos presidenciales, también lo es que reconoció el valor de la pluralidad política y la contribución del debate a la agenda para garantizar el desarrollo. Las prácticas regionales enriquecieron las leyes y contribuyeron a garantizar la efectividad de la democracia. La actividad legislativa sirvió para concretar y sumar, no meramente para imponer o palomear las iniciativas del Ejecutivo. El quinto y último aprendizaje es que el gobierno explora y se corrige a sí mismo. El New Deal se construyó a partir de una serie de procesos sucesivos de reforma. Roosevelt impuso 2 New Deals y, según algunos autores, hasta 3 etapas de reforma. El primer New Deal es fundamentalmente económico y se refiere especialmente a los primeros 100 días del primer término en 1933, con la emisión de 15 leyes que reforman los bancos, crean la Comisión de Valores, separan la actividad de banca y valores, la Glass-Steagall Act ya mencionada, y lanzan programas de asistencia social urgente, ayuda para el trabajo y apoyo a actividades agrícolas. El segundo New Deal, entre 1936 y 38, fue fundamentalmente social e incluye cambios masivos en la distribución de recursos y poder por medio de leyes sindicales, la Ley de Seguridad Social y programas de ayuda para agricultores, trabajadores ambulantes. Para algunos autores, el tercer New Deal resulta de la separación del segundo en 2 partes, el primero de 36 y 37 y el segundo de 37 y 38. Con esta lógica, la última ley del New Deal es la Ley de Normas Justas del Trabajo, que instaura el salario mínimo y prohíbe el trabajo infantil.
Esta reflexión es importante para México si partimos de la visión de las dos crisis propuestas al inicio de esta presentación. El New Deal inicia con un programa estabilizador y con reformas económicas que facilitan enfrentar la depresión y fortalecen la posición del gobierno. Las reformas sociales crean nuevos derechos que se sustentan en las primeras reformas. Hay, por lo tanto, un sentido táctico y un sentido estratégico. Para terminar, pongo sobre la mesa unas reflexiones sobre los nuevos límites y sobre la nueva práctica de la experimentación en la acción de gobierno. La hechura de la política pública y la revisión institucional se ha transformado profundamente desde la época del New Deal. En el ámbito económico tenemos mejores datos. La contabilidad nacional moderna, impulsada por gigantes como Simon Kuznets, premio Nobel del 71, aparece al término de la Segunda Guerra Mundial y se ha desarrollado por décadas al amparo de instituciones multilaterales. Tenemos mejores modelos estadísticos y mayor profundidad teórica. El metaanálisis es práctica común. Todo lo anterior permite construir acciones con base en la evidencia. Sin la contribución del conocimiento y de la ciencia en disciplinas de salud, la nutrición, la producción agropecuaria y el urbanismo, los programas sociales, sería muy difícil explicar el incremento de la esperanza de vida y la reducción del hambre y la pobreza extrema, por mencionar dos temas de la mayor importancia en términos de civilización. El uso de información para fundar la acción del Estado es exigente y puede resultar abrumadora, pero también requiere de soluciones creativas. La complejidad nos obliga a adoptar nuevas perspectivas de pensamiento sistémico para adoptar modelos disciplinares con el fin de atender consideraciones del cambio climático, el diseño de ciudades y el aprovechamiento de recursos. La pugna entre paradigmas disciplinares complejos pero parroquiales requiere de una cuidadosa conducción social. Por tanto, necesitamos más y mejor ciencia, pero también procesos de política pública más integrales. Ese pragmatismo experimentacionalista de Roosevelt y Dewey debe adecuarse a las complejidades del siglo XXI para volver a integrar ciencia y democracia como sustento de un proceso de cambio. El comentario final es que la respuesta del New Deal a las dos crisis de México actual es que cualquier reforma que modifique la actuación del Estado o que incorpore nuevos derechos debe asegurar el cumplimiento de las siguientes condiciones de factibilidad y permanencia: la base social amplia, la legitimidad del proceso de la política pública, el sustrato económico sólido que encauce acciones de los actores externos al gobierno, la sustentabilidad democrática y la capacidad institucional para enfrentar y aprender del contrapeso del Poder Judicial. La meta de la nueva aplicación del modelo de reflexión política y de transformación institucional propias de ese New Deal que hemos idealizado inclusive en este seminario es construir un Estado más moderno, capaz de atender los complejos retos actuales, con un gobierno dotado de más herramientas de política pública y de gestión política, y que considere que su misión es atender la pobreza y la desigualdad, pero también contribuir a una sociedad más cohesionada. Por supuesto, la síntesis final incorporará las muy ricas reflexiones que se vertieron en la reunión del día de hoy. Con esto te paso la palabra, Luis Gerardo del Valle. Muchas gracias, Bernardo. Extraordinarias conclusiones, verdaderamente importantes, tratando de seguirlas en cada uno de tus enunciados, enmarcabas principios y valores que serán fundamentales para la redefinición, como lo señalabas tú y como lo señalaron, me parece que todos los expositores, para la redefinición de lo que será la actividad gubernamental en el futuro y para la redefinición de lo que será el contrato social. Mientras los escuchaba a todos ustedes, recordaba hace meses cuando Aspen, en los inicios del COVID, hizo un ejercicio, una reflexión acerca de las implicaciones que podría tener COVID. Y las implicaciones, a partir de lo que dijeron todos ustedes en esta plática, creo que exceden por mucho lo que nos esperábamos en un inicio
y lo que se platicó en aquellos momentos. Dicen todos ustedes y mencionan todos ustedes que esto puede redefinir incluso al Estado. Aspen Institute México, con el apoyo de Adalberto Palma y de todos ustedes, elaborará una minuta con la finalidad de provocar mayor intercambio, mayor disertación, mayor diálogo entre las instituciones políticas y privadas del país. Esperamos, honestamente, que esta discusión no termine aquí y que lo que se ha platicado verdaderamente sea una semilla para que crezcan árboles, y árboles que estén sustentados en la rectitud y que estén bien sembrados para lograr un avance en el Estado y en la sociedad. Como última reflexión, estaba pensando que la existencia en ocasiones como en esta, como sucedió en la Gran Depresión de los años 30, a veces nos pone retos que son sumamente importantes. Dicen que el mayor veneno para el individuo es vivir en su zona de confort. Y ahora la existencia nos ha puesto en jaque. Y al ponernos en jaque nos hace pensar todo lo que se ha planteado en este panel acerca incluso de pensar en redimensionar el Estado, la actividad gubernamental y el contrato social. Mucho que pensar, mucho que decir, mucho que polemizar, mucho que discutir en adelante. Como lo comenté, espero que esto no termine aquí. Agradezco en nombre de Aspen Institute México a Adalberto Palma nuevamente el esfuerzo en organizar este evento. A todos nuestros panelistas, creo que han sido presentaciones extraordinarias que dejan mucho para adelante. A todos los que nos escucharon. Muchas gracias a todo el equipo de Aspen Institute México, que sin su colaboración y su participación continua y permanente no sería posible organizar eventos de esta calidad. Muchas gracias a todos. Gracias y felicidades. Gracias. Gracias.